Hemos tenido el gusto de estar en ocasiones anteriores y también especialmente darle la bienvenida a las personas que por primera vez están aquí en este salón. Y me enorgullece formar parte de esta empresa porque hemos visto el crecimiento de la misma. Y el crecimiento no solo en los resultados, en la aceptación, en el manejo de las personas con el tema de riboceína y glutatión, como muy bien lo presentó Emilio, sino más que nada por lo que están ustedes aquí presentes, la avidez de aprender algo, de saber algo nuevo. Y en un tema que a mí me pareció oportuno, aquí hay personas que ya han estado en las charlas anteriores que yo he dado, creo, ¿no es cierto que sí? Hay por lo menos unas 15 o 20 personas. Pero es muy grato para mí que haya gente nueva, que hayan personas nuevas, que haya un grupo de ciudadanos que han querido participar esta noche de algo que para mí va a ser muy importante. Va a ser un cambio, va a ser un giro de 180 grados en el manejo de algo que todo el mundo sabe que hoy en día está cada vez más vigente. Aquellos que pudieron ver la invitación decía la riboceína en cáncer y enfermedades autoinmunes. Quizá la segunda parte, enfermedades autoinmunes, no es tan común, aunque después ustedes y yo vamos a concordar en que sí lo es, pero no se la conoce todavía, porque es un grupo de enfermedades que cuando las determinemos cuáles son, ahí entonces ustedes van a entender que sí. Pero de lo que sí estoy convencido es de que todo el mundo que está aquí sentado junto a mí, con nosotros, conoce un paciente con cáncer. O conoció, o un miembro de su familia, de sus amistades, de sus círculos sociales. Porque infelizmente no hay nadie que pueda decir que en su nexo íntimo no tuvo a alguien con cáncer. E infelizmente también que hoy va a ser motivo de que cambiemos un poquito en términos tecnológicos el chip que nos han querido meter y que nos lo han conseguido ingresar. Vamos a cambiar el chip de lo que normalmente se creía, pero que ya vamos a aprender que no, de cómo supuestamente debe manejarse un paciente con cáncer. Porque si de algo yo estoy convencido, es que les puedo preguntar y todos me van a responder, ¿cómo se trata el cáncer? Quimioterapia y... Aquí, ¿cuántos colegas hay? La doctora María Inés, mi hermana, el doctor, no sé si hay alguien más. Colegas médicos me refiero. La doctora, buenas noches. Todos los médicos y los que no son médicos, sin ningún problema y en cualquier lugar del Ecuador, han aprendido como cultura general que al cáncer se le debe tratar con quimioterapia y con radioterapia. Y el problema es que eso lo hemos tomado como una verdad absoluta e irrefutable, cuando sin duda no es así. Tal no es así que ya está muy diseminada la información a nivel mundial de otras opciones reales y válidas para el manejo de un problema tan terrible de salud de la raza humana, pero que, ¿por qué creen ustedes, alguien que me diga, que no sea colega, alguien que me diga, ¿por qué creen que todo el mundo no lo conoce? Cuando ya es hace tiempo conocido una opción diferente. ¿Por qué creen ustedes? La señora de acá hizo un movimiento perfecto. Porque es... ¿Y a quién afectaría? A la industria farmacéutica. Ustedes no tienen idea de los presupuestos que se manejan para Sociedad de Lucha contra el Cáncer, que también no sé de dónde salió la obligatoriedad de que si tienes cáncer tienes que ir a Zócalo. ¿O acaso me equivoco? Sí. Incluidos los colegios. Así es. Tan es así que la interconsulta es obligatoria. No se admite, se lo toma como una aberración que tú tengas cáncer y no hayas pasado por Zócalo. Pero ¿acaso también no es verdad de que más del 90%, y el que quiera tiene derecho a refutar,
terminan todos con la palmada en la espalda y les dicen, ya llévenlo nomás que ya no hay nada que hacer, o me equivoco. Alguien que me diga si no es verdad. Y sucede que con honrosas excepciones, el 90% de los pacientes, cuando ya son diagnosticados con cáncer, que además ustedes saben que infelizmente cuando esto sucede ya es relativamente tarde, la mayoría de estos pacientes terminan yendo a los últimos días en su casa. Y eso tiene que parar. Eso tiene que decirse basta. Eso tiene que empezar a ya no ser verdad. Como hoy en día tenemos estos aparatitos y nos permiten estar conectados con el mundo, todo el mundo ve en sus mensajes que le llega información científica. Y todos habrán visto alguna vez que aparecen genios científicos mundiales, no en cualquiera, diciendo tratamientos para el cáncer, ¿sí o no que es verdad? Y que suenan inclusive hasta terriblemente irrisorios cuando nos dicen que así se puede curar el cáncer. Hoy vamos a aprender juntos. Siempre digo yo que cada charla a mí me permite aprender mucho, por eso digo, vamos a aprender juntos qué es lo que tiene que hacerse a partir del conocimiento de lo que es cáncer y enfermedades autoinmunes. ¿Por qué se me ocurrió unirlas? Porque son muy similares en cuanto al concepto de inicio y el desencadenamiento de los efectos y procesos que se requieren celularmente hablando para que aparezcan estas dos enfermedades. ¿Sí? Nagasawa, que fue el que descubrió la molécula, y ya me voy a permitir explicarles detalladamente, pero también en forma resumida, en honor al tiempo, de lo que es y de lo que hace. Por eso es importante que las personas que por primera vez están aquí con nosotros captemos muy bien la atención de la explicación, que voy a intentar ser lo más didáctico posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una obligación de transmitir un concepto científico cuando es válido e irrefutable. La verdad es una sola, aquí y en Nigeria, en Sri Lanka y en Australia. Por lo tanto, si estamos en la verdad, tenemos que defenderla a brazo partido. Y por eso yo siempre digo que a la riboceína, que es la molécula descubierta por estos investigadores y patentada por MAPS Internacional, se la conoce como el milagro de la riboceína. Para todos que quieran ingresar, vayan a Google o en YouTube y pongan el milagro de la riboceína y tendrán información de sobra para saber de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a dar un detalle bastante didáctico de qué se trata el cáncer y las enfermedades autoinmunes, porque el inicio de las mismas es lo que nos va a permitir entender el por qué es válido que no sea necesariamente la única opción el que los pacientes pasen por quimioterapia y radioterapia. No sé si ustedes recuerdan que yo en todas mis charlas acostumbro a hacer ¿sí se acuerdan qué es eso supuestamente? Yo siempre trato de eso, porque el kit del asunto y el secreto de la información científica radica en lo que sucede en la célula. Todos los seres humanos tenemos entre 25 y 30 trillones de células. Unos más, unos menos. Y todos los días mueren millones de células, pero son debidamente reemplazadas por el proceso de mitosis celular y multiplicación celular. Aquí siempre ustedes me vieron, aquellas personas que ya han acompañado charlas, que yo dibujaba dos elementos. ¿Cuáles eran? El núcleo y la mitocondria, ¿recuerdan? ¿Ok? Normalmente la mitocondria había sido la protagonista en las charlas anteriores. Hoy, sin dejar de serla, vamos a darle mayor énfasis al núcleo, porque es aquí donde se produce el inicio del problema.
Ustedes saben el tamaño que tiene una célula, es microscópica. Dentro de la célula, que es como una gran fábrica, imagínense una fábrica inmensa, esa sería la célula. Ahora imagínense que dentro de la célula hay una estructura que se llama núcleo, que es más o menos de este tamaño en relación a la célula. Imagínense lo ínfimo, pequeñito que es, pero aquí radica todo el secreto de lo que vamos a hablar. Ustedes han oído hablar del famoso DNA o ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es, por eso se hacen los exámenes de paternidad, el que rige nuestra información genética y cromosómica. El DNA está ¿dónde? En el núcleo de la célula. Y es el que regula y comanda la función celular. Si el núcleo no está bien, la célula no está bien. Y a los que ya recuerdan las charlas que he dado, que la mitocondria es el elemento más importante del ser humano. Aprendamos eso, que en su momento vamos a tocar el tema mitocondria. La mitocondria es el elemento más importante del cuerpo humano. No es el corazón, no son los riñones, no es el cerebro, es la mitocondria. Porque ahí se produce la vida. Esta mitocondria, que es la fábrica de la célula, no puede funcionar bien si el núcleo de la célula no está en buenas condiciones. Porque es el núcleo el que mantiene viva a la célula. Y en el núcleo se encuentra el ácido desoxirribonucleico, que es nuestro marcador genético cromosómico. Todas las células de nuestro organismo, esos trillones de células, todas tienen exactamente la misma información genética en el núcleo. Ahora, alguien que me diga, la compañía ya la conocemos y ya escucharon esas dos palabras que, como siempre decimos, tarde o temprano van a ser tan comunes como haber oído hablar, no sé, de las Torres Gemelas que se cayeron, o de algún evento como el incendio de Notre Dame. Tarde o temprano va a ser tan común oír hablar de glutatión y de riboceína que hasta en los colectivos, en los buses, en la metrovía, en el estadio, la gente hablará de eso. Y eso no va a ser mucho tiempo después. Entonces siempre digo que ustedes ya son privilegiados, porque van a ser de los primeros que lo escuchen y lo aprendan cómo funciona. La mitocondria produce dentro de la célula la estructura vital más importante del ser humano después del agua, el oxígeno y los alimentos. Sin agua, sin oxígeno y sin alimentos el cuerpo humano fallece, muere. Sin oxígeno en 5 minutos, sin agua en 3 días y sin alimentos en 2 semanas. Es decir, esos 3 elementos indispensables para la vida, que lo que hacen al fallar es que el cuerpo termina su existencia, se complementan en forma vital con un cuarto elemento que para mí es más importante o tan importante porque este es el elemento que rige la vida realmente, y ese elemento se llama glutatión. El glutatión es un tripéptido. ¿Qué significa tripéptido? Una molécula formada por 3 aminoácidos, que son glicina, ácido glutámico y cisteína. Esos 3 aminoácidos, que son parte de los aminoácidos comunes y corrientes en los cuales la digestión de nuestro organismo transforma los alimentos de proteínas en aminoácidos para que sean utilizados dentro de la célula como materia prima para un sinnúmero de funciones. Una de ellas, la mitocondria, recibe ácido glutámico, glicina y cisteína para formar glutatión. Eso sucede en todas las células del organismo. ¿Y para qué sirve el glutatión? El glutatión es su función más importante, o digamos la vital,
es ser el que limpia, depura y desintoxica la célula. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Se imaginan ustedes que no saquen la basura 3 semanas de su casa? Solo imagínense por un momento en el baño, que no saquen 3 semanas la basura del baño. Y de la casa también, los residuos de la cocina, todo. La casa sigue siendo casa. Las personas que la habitan de repente tampoco están muertos. Pero ¿en qué condiciones se encuentra realmente ese hábitat? Quien rige la limpieza, desintoxicación y depuración de la célula para que funcione bien y saque la basura todos los días es el glutatión. ¿Y por qué se la conoce a Max International como la compañía del glutatión? Lo vamos a aprender en los próximos minutos. Se descubrió, porque antes esto no se conocía, que las personas paulatinamente y conforme iba pasando el tiempo y los años, esta mitocondria era cada vez más incapaz de producir el mismo glutatión que al principio de nuestra vida. Eso lo sabíamos los médicos cuando estudiamos bioquímica, solo que no sabíamos el por qué. Simplemente se descubrió que el glutatión empezaba a reducirse. Herbert Nagasawa y otros científicos americanos hicieron lo que para mí es el más grande descubrimiento de la historia de la humanidad al servicio de la salud de los seres humanos. Descubrieron que la formación, la estructura, la creación del glutatión se reducía en la célula cuando le faltaba un elemento a este glutatión en su formación. Recuerdan que les dije que eran 3 aminoácidos: glicina, ácido glutámico y cisteína. Este genio descubrió que la cisteína no le llegaba a la célula porque se destruía en la mucosa gástrica. Se destruía por los jugos gástricos. Es decir, que usted comía un bife, llegaba acá, todos los otros aminoácidos pasaban, pero la cisteína se destruía. Y por lo tanto, si necesitas glicina, glutámico y cisteína, y la cisteína no le llega a la célula, entendimos a nivel mundial que esa era la razón por la cual no se producía glutatión, y también el descubrimiento que desde los 20 años en adelante, cada 10 se reducía un 15%. No sé si me expliqué. Nacemos con una carga de glutatión necesaria que nos dura hasta los 20 años. Y nadie sabía el por qué después el glutatión empezaba a reducirse, hasta que se descubrió que es porque no le llega cisteína a la mitocondria. ¿Y por qué no le llega cisteína? Porque se destruye en la mucosa gástrica. Y entonces el genio de Nagasawa se puso a pensar cómo hacer para que la cisteína no se destruya en la mucosa gástrica y entonces le llegue a la mitocondria, porque la mitocondria tenía cargamentos de glicina y de ácido glutámico, pero no le llegaba cisteína y nadie sabía por qué. Y la mitocondria no podía decirle a los demás: oigan, párenme bola, tírenme cisteína. No podía. ¿Y eso que hay falla genética? No, eso es condición natural de la célula. Y se descubrió que cada 10 años, después de los 20, teníamos una reducción del 15%. Es decir, que a los 30 años teníamos 15% menos de glutatión. A los 40 años teníamos 30% menos de glutatión. A los 50 años teníamos 45% menos de glutatión. A los 60 años teníamos 60% menos de glutatión. A los 70 años teníamos 75% menos de glutatión. Y a los 80 años, que es más o menos la edad estándar de sobrevida en el planeta, llegábamos al 90% menos. ¿Se imaginan ustedes? Aquí hay personas de muchas edades, pero la mayoría oscilan en la década del 50 al 60. ¿Se imaginan ustedes que por alguna razón Puerto Limpio se le ocurra limpiar solo el 50% de la ciudad?
¿cómo estaría Guayaquil? A nadie le importaría que está limpia la mitad. Todo el mundo saltaría porque la otra mitad no está limpia. Y eso descubrió Nagasawa, que el glutatión ya no se producía en la célula porque le hacía falta cisteína. Y entonces, ¿qué hizo él? Una vez descubierto el problema, bueno, vamos a buscar la solución. ¿Y cuál fue la solución? Genial, simple y sencilla, y por lo tanto genial. El doctor Nagasawa descubrió que así como la cisteína, un aminoácido, era destruido por los jugos gástricos, también descubrió que los carbohidratos no se destruían en los jugos gástricos. ¿Y alguien puede darme un ejemplo de un carbohidrato? Pan, arroz, fideos, papa. Cuando comes carbohidratos, pasan indemnes por la mucosa gástrica y siguen su camino hacia la célula, porque la mitocondria también recibe carbohidratos. Y entonces el genio de Nagasawa creó, una palabra que hay que tener mucho tino para usarla, creó un carbohidrato llamado ribosa. Y sabiendo que los carbohidratos no son afectados por la mucosa gástrica y que siguen su camino a la célula, generó un carbohidrato nuevo llamado ribosa y lo metió al elemento que le estaba haciendo falta. ¿Cuál era el elemento que le estaba haciendo falta a la célula? El señor agarró ribosa y adentro le puso cisteína, la protegió, la cubrió, le puso un escudo para que pase por la mucosa gástrica sin destruirse, y entonces sí sigue su camino. ¿Y a dónde entrega la riboseína, que se llama riboseína porque es la unión de ribosa y cisteína? El doctor Nagasawa es el padre de la riboseína. La unión de ribosa y cisteína. Esta genialidad que el doctor junto con sus colaboradores hizo de englobar y proteger a la cisteína para que no se destruya en la mucosa gástrica y que llegue íntegra a la mitocondria, hizo con que vuelva a producirse glutatión en niveles como cuando estaba en 100%. Y si alguien se acuerda, ¿hasta qué edad nos dura lo que traemos? 20 años. ¿O acaso ustedes no recuerdan que cuando éramos jóvenes de 19, 20, 21, nos comíamos al mundo si queríamos? No nos dolía nada, farreábamos, íbamos a clase al día siguiente, podíamos hacer lo que nos daba la gana. Era la energía vital que nos llevaba a hacer lo que nos daba la gana. ¿Y acaso no es verdad que lo único que hace la diferencia después de los años es la energía, o me equivoco? Todos podemos tener una presión excelente, la glucosa excelente, los exámenes de laboratorio perfectos, no necesitar lentes para leer, hacer deporte, estar lleno de vida, funcionar en todo. Pero lo que sí hace la diferencia es que no tenemos la misma energía que teníamos como cuando estábamos de 20, 21, 22. El milagro de la riboseína se refiere a que cuando tomas riboseína y le permites a tu célula volver a recibir ribosa para que junto a la cisteína se forme esto y llegue a la mitocondria otra vez los tres y produzca glutatión, la célula, todos los trillones de células empiezan nuevamente a funcionar exactamente igual como cuando teníamos 20, 25 años. Y eso, perdónenme, es un milagro científico. Porque no hay absolutamente nadie en esta sala ni en este planeta que podría negar que lo que quisiera, quizá a excepción de Jimena, que es más jovencita, que lo que quisiéramos es estar y sentirnos como cuando teníamos 25 años. Sin contar
con que tenemos enfermedades, sin contar con que las tenemos, que ya vamos a saber por qué las vamos a empezar a desaparecer. ¿Usted quiere preguntarle algo? Sí. ¿Por qué si este elemento dura en el ser humano hasta los 20 años? Ok. Dicho esto, quiero que me digan, por favor, no solo las personas que ya lo han escuchado antes, sino los nuevos. Dicho esto, ¿está realmente claro lo que es el glutatión y la riboceína? Está claro que es genial el haber creado algo que haga que la cisteína vuelva otra vez a la célula para que se forme glutatión. Recordemos, el glutatión es el cuarto elemento vital para el ser humano después del oxígeno, el agua y los alimentos. Es decir, sin glutatión no se muere el cuerpo. ¿Quién se muere? Las células. Sin agua se muere el ser humano, sin oxígeno se muere el ser humano y sin comida se muere el ser humano. Pero sin glutatión se muere la célula. Solo que si tienes 27 trillones de células, ni bola le paras cuando se te mueren 180,000. Pero se va muriendo. Ahora, el glutatión mantiene a la célula limpia y funcional y permite que el núcleo desarrolle sus funciones de coordinador y director de orquesta de la célula. La célula tiene un sinnúmero de músicos e instrumentos, pero el director de orquesta de la célula es el núcleo. ¿Y qué pasa si no hay director en una orquesta? Deja de ser sinfónica. Podrá seguir sonando, pero deja de ser sinfónica. El que dirige las funciones corporales de la célula se llama núcleo. Y ahora, ¿cómo se conoce a la basura intracelular que es sacada, limpiada y eliminada por el glutatión? ¿Cómo se la conoce? Los radicales libres. ¿Han oído hablar al respecto? Toda la basura intracelular que se produce todos los días debe ser eliminada de la casa, o sea, de la célula, todos los días, y esa función es exclusiva del glutatión. Por lo tanto, como empezamos a tener reducción de glutatión con el paso de los años, nuestras células empiezan a morir sin que lo sepamos y nos demos cuenta, y ese es el inicio de los procesos degenerativos que llevan a las enfermedades. ¿O acaso no se han puesto a pensar que cuando teníamos ya 38, 40, 42 empezamos a sentir los supuestos y famosos achaques? ¿No se han puesto a pensar que es verdad? Que cuando ya estábamos en 40 y pico empezábamos ya a sentir que algo no está bien y que ya no es lo mismo. Y los dolores, y las molestias, y las faltas de energía, es exclusivamente porque ya no había glutatión. Ahora, la basura, a excepción del reciclaje, siempre es tóxica y no bienvenida. Por eso hay recolección de basura y se la saca. Por eso hay tacho de basura. Volvemos a la pregunta, ¿qué pasaría si no hay recolección de basura en una ciudad? Colapsa, por más que sea la ciudad más hermosa del mundo. Si no hay quien saque la basura, la célula se daña. Y ahora sí, una vez que hemos aprendido qué es el glutatión y qué es lo que hace la riboceína, recuperar la función de limpieza celular del glutatión. Y por lo tanto, ¿por qué se llama el milagro de la riboceína? Porque, por ejemplo, una persona que está entre 50 y 60 años, que ya tiene más o menos el 50% menos de funciones de limpieza de su cuerpo, recupera en apenas 45 días de tomar riboceína, recupera el nivel de glutatión como cuando tenía 20 años. Y eso, señores, es un milagro. Y a partir de ahí, ustedes tienen idea cómo se puede sentir un ser humano que no había tomado y que pasó a tomar apenas 45 días. Aquí tengo por lo menos 20 testimonios de cómo se siente. Muchachos.
Nadie, sí. Sin excepción. Es más, la pregunta de la señora Nuri, cualquier persona de cualquier edad. Ok, tómenme la palabra. Toda persona mayor de 40 años debe obligatoriamente tomar riboceína. Porque va a producir dos situaciones específicas. Primero, recuperamos el glutatión perdido. Y segundo, no más va a reducirse, nunca más. Y como las enfermedades aparecen a partir de esa edad, cuando ya lleguemos a evitar que aparezcan, pues llegaremos a los 85 absolutamente llenos de vida. Y esa es la diferencia. ¿Por qué a los 40 y no a los 30? Porque hasta los 30 recién tenemos un 15% de reducción y es todavía manejable con el 85%. Ahora, ya mismo le respondo. Vamos a entrar en materia de cáncer y enfermedades autoinmunes. ¿Qué es el cáncer? Aquí no se trata de una charla médica con el respeto a los colegas, sino de un conocimiento general para que tendamos a equiparar con la información previamente informada para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Sí. ¿Cómo se llama esta estructura? Cuando la mitocondria recibe carbohidratos, produce una molécula llamada adenosintrifosfato, que es la única, repito, la única molécula de energía intracelular que existe en la raza humana. Pero la mitocondria, como no ha podido estar en buenas condiciones porque no tenía cisteína para formar glutatión, está venida a menos. Y por lo tanto, cuando tomas riboceína, y ahora información para usted, arquitecto, el doctor Nagasawa, ya una vez contratado por Max Internacional de por vida y dedicado a la investigación científica, junto con los grandes colaboradores científicos, también uno de los productos maravillosos, mágicos de la compañía es el Max ATP. Es decir, la empresa te entrega una sustancia que te permite llenar todos tus requerimientos de energía tomándole en la mañana y llegas al final del día y todavía crees que el día está en las 3 de la tarde. Por favor, tómenme la palabra, así sea, todo lo demás olvidémonos. Hagan el esfuerzo de tomarlo. Solo tomen ATP por unos días. Les cambia la vida, porque la transformación energética es abrumadora. No hay cómo definirla en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque la mitocondria, al volver a través de la riboceína a tener glutatión y funcionar adecuadamente, va a producir una gran cantidad de ATP. Pero que si además le das tú el ATP, disculpe si hay alguien de la sierra, pero es folclórico, en la sierra dicen, le dan haciendo el trabajo. ¿O no es así, Eduardito? Le dan haciendo el trabajo, pues si ya te llenas de ATP. Es como que tu carro tiene 20 galones, pero además le pones 40 más en un cargamento atrás. Puedes irte a Esmeralda y de vuelta a muerto de risa. Esa es la diferencia. Y por eso les pido que hagan el esfuerzo, aunque sea solo, de probar en sus cuerpos 45 días riboceína y ATP. Y algunos no se van a dormir. Es muy posible. Siempre y cuando tengas muchas cosas adecuadas que hacer en esas horas. Ok, vamos a hablar del cáncer. El cáncer es una enfermedad que se desarrolla a nivel genético por daño cromosómico en el núcleo de la célula. Esa es una definición, digamos, entendible y didáctica, porque no es una charla médica. Cuando nosotros nos llenamos de basura y no la sacamos, intracelularmente el que empieza a sufrir es el director de orquesta de la célula. ¿Y quién es el director de orquesta de la célula? El núcleo. Y si en el núcleo está la información genética cromosómica y decimos que el cáncer es una enfermedad genética cromosómica, se produce por la agresión al núcleo la mutación genética. Repito, la mutación genética, es decir, la transformación negativa de la célula.
por la agresión que recibe el núcleo por no tener libre el hábitat de la célula de radicales libres. Y por lo tanto, pregunto yo a cualquiera de los que están aquí que no son colegas, si sabemos que la célula se afecta por presencia de radicales libres y que el glutatión es el principal y el maestro de limpieza de radicales libres llamado antioxidantes, y que cuando la célula esté en perfectas condiciones y el núcleo esté en perfectas condiciones por tener adecuado glutatión, se produce una regeneración celular, pregunto yo, si el cáncer es producido por una mutación genética de agresión al núcleo de la célula porque los radicales libres la destruyen, ¿cómo se trata el cáncer? Es elemental. Yo estudiaría medicina si es que es verdad que hay reencarnación toda mi vida, porque la medicina es la ciencia más lógica que existe. Y cuando te hago una explicación, aunque no seas doctor o doctora, y te pregunto algo y me respondes con esa certeza, es porque es lógica. ¿Se acuerdan cuando en los colegios, cuando éramos jóvenes, había esa materia, lógica y ética? ¡Qué estupidez haberla borrado del pensum! Eso era maravilloso, ni siquiera los chicos ahora saben pensar. Pero la lógica es eso, es lógico. Ustedes lo acaban de entender. El cáncer se produce por una mutación anormal en el núcleo de la célula que se destruye y empieza a multiplicarse en forma desenfrenada. Todas las células nacen, crecen, se reproducen y mueren más o menos cada 21 días. Y el proceso de muerte y destrucción celular normal está mediado por la información genética del núcleo. Es decir, el núcleo le ordena a la célula lo que tiene que hacer. Le dice, hasta aquí llegaste, porque ya viene la nueva célula a reemplazarla. Cuando se produce la mutación genética, la alteración anormal del núcleo, por la presencia de la basura tóxica dentro de la célula llamada radicales libres, porque no tenemos glutatión quien lo limpie, en ese momento se produce el cáncer. La célula sucumbe y pierde, siendo el director de la célula el núcleo, pierde el control de una función que es vital, que es la función de apoptosis. Un término médico que significa muerte celular programada. Es decir, le dicen, usted tiene 21 días de vida y usted sabrá lo que hace, pero a los 21 se va. Y así tiene que ser. Pero ¿qué sucede? Las células saben que tienen un periodo vital. La mutación genética hace que las células pierdan de la noche a la mañana esa capacidad en su memoria de reconocer que ya cumplieron su ciclo y se niegan a morir. Y no solo que se niegan a morir, sino que se empiezan a multiplicar desenfrenadamente. Y el proceso de nuevas células que está viniendo para reemplazar a las que deberían morirse, también hay un tema que es un poco difícil de explicar, pero voy a tratar de ser didáctico. Todas las células se originan de un precursor llamado blasto. Cuando escuchen blasto, es un precélula. Por ejemplo, ¿qué es un osteoblasto? Un precursor de célula de hueso. ¿Qué es un condroblasto? Un precursor de célula de cartílago. ¿Me expliqué? ¿Qué es un linfoblasto? Un precursor de un linfocito. Todo lo que escuchen blasto es precursor de, es decir, la precélula, lo que va a ser célula, porque cuando ya son maduros, ya salen al cuerpo a hacer las funciones de osteocito, de condrocito y de linfocito, porque ya se maduraron. El cáncer, a través de la falla genética de mutación en el núcleo, hace con que las células todas se generen en forma inmadura y solo generamos blastos.
y no generamos células maduras. Y el blasto es un caníbal y glotón. ¿Qué significa que es caníbal y glotón? Que se come a sus propios compañeros y que no para de comer. Es un Pac-Man. Para los que pudimos alguna vez, quizás Jimena no sé si alcanzó a eso. Es un Pac-Man. ¿Se acuerdan que el que ganaba el juego era el que más comía? Y el muñequito tragaba y seguía igualito. Eso sucede con las células. Los blastos se multiplican de tal manera que empiezan a arrasar con todas las células aledañas. ¿Alguien tiene una idea de por qué el cáncer se llama cáncer? Es bonito aprender cosas. A mí me fascina, todos los días aprendo algo. Pero les voy a enseñar por qué el cáncer se llama cáncer. ¿Cuál es el signo del zodíaco que es Julio? ¿Y cuál es el símbolo? ¿Y por qué le pusieron al cáncer cáncer? Porque al principio, hace más de 100 años, cuando se empezó a saber de los tumores, los tumores eran así. Era una masa con estructuras, idéntico a una jaiba, idéntico a un cangrejo. Y el símbolo del zodíaco cáncer, que es un cangrejo, es eso, por eso se llama cáncer. Ahora habría que preguntar quién fue primero, el signo del zodíaco o la enfermedad. Ahora ya sabemos por qué el cáncer se llama cáncer. El cáncer es producido por una mutación genética a nivel del núcleo de la célula que hace que pierda el control del proceso de multiplicación celular y de ordenar que hasta aquí llegó tal célula, y se rebelan contra el jefe y le dicen: no me voy a ir, voy a seguir vivo y me voy a reproducir, y a las células que vienen también no voy a hacer células maduras, me voy a quedar como inmaduro, porque mientras más como más me multiplico. Y por eso el cáncer es eso. Y por eso el cáncer se lleva al paciente en meses, porque es un proceso de multiplicación celular que se lo come todo por dentro. Son células que no tienen función, porque no son células, son precursores, son blastos. Entonces, por ejemplo, nuestro amigo del alma Guillermo Sánchez, que murió de leucemia linfoblástica, ¿qué era? Puros blastos. La médula ósea no producía linfocitos, producía células inmaduras. Y las células inmaduras, recuerden, es medio folclórico, pero recuerden, son glotonas y caníbales. Es decir, se comen tus propias células. Y no hay cómo pararlo. Ahora, volviendo a la respuesta acertadísima que ustedes me dieron, de que no hay cáncer si es que hay glutatión en la célula, porque limpia de radicales libres, y los radicales libres son los causantes del daño en el núcleo. ¿Qué pasa cuando a un paciente que ya tiene cáncer le damos riboceína en dosis altas? Recordando que el paciente, supongamos que tiene 60, es decir, 60% menos de glutatión, y que la alteración de mutación genética en su núcleo se presentó por el gran acúmulo de radicales libres. Y entonces, ¿qué pasa cuando le damos riboceína en dosis altas? Simple y llanamente limpiamos el núcleo y lo ponemos otra vez en perfectas condiciones. Ahora, aquí vamos a hablar también de el por qué se produce el cáncer. Ya sabemos que a nivel celular es un daño en el núcleo, pero además hay factores externos que son los que inciden realmente y a fondo, y por eso cada vez más va a aparecer más y más cáncer. ¿Por qué? Porque cada día el planeta está más y más poluido, más y más sucio ambientalmente hablando. Cuando usted tiene ingresando a su organismo sustancias o alimentos que generan radicales libres en tu cuerpo, imagínense la agresión que le estamos haciendo al núcleo. Díganme ustedes, cualquiera, incluidos los colegas, el cáncer más famoso de la historia, ¿cuál es? No.
El cáncer más famoso en la historia es el cáncer de pulmón, porque es el que hizo que todos los estudios científicos se den a partir de ahí. Ahora, pregunto yo, ¿acaso hay algún ser humano en el planeta que no sabe la causa del cáncer de pulmón? Entonces, si sabemos, porque hasta cuando éramos chicos en las cajetillas estaba una letrita chiquitita, ¿se acuerdan? Ahora está de este porte la letra que dice fumar mata. Y con fotos Ok, entendamos una cosa, queridos amigos. Si está descubierto irrefutablemente que el cáncer del pulmón se produce por la agresión externa de ingresar sustancias nocivas a nuestro organismo a través del fumar, eso no es entendible y admisible que todos los otros tipos de cánceres, no importa cuáles sean, son causados por ingreso de sustancias nocivas a nuestro organismo. Y también por virus. Para que ustedes tengan una idea, ¿han oído hablar del virus del papiloma humano? Sí. Es el principal causante de cáncer del útero de las mujeres. ¿Han oído hablar ustedes del virus de la hepatitis? Es el principal causante de cáncer de hígado mortal terminal. El cáncer es causado por la alteración del núcleo, mutación. El cáncer es causado por el ingreso de sustancias nocivas a nuestro organismo. Y el cáncer es causado porque la célula no resiste más la agresión de radicales libres. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo entonces se debería primero evitar el cáncer? Y no me he olvidado de su pregunta. El cáncer se evitaría eliminando los factores nocivos externos, eliminando los radicales libres. Pero recordemos que eso es prácticamente utópico, porque casi todo lo que nos llevamos a la boca, a veces hasta incluir el agua, es tóxica hoy en día. Por lo tanto, ¿podemos cambiar el planeta? No seamos soñadores. ¿Podemos decirle a alguien que deje de fumar? Por favor, no seamos soñadores. Pero sí podemos entonces decirle, ve hermano, ya que te estás muriendo, bueno, toma riboceína. ¿Qué hace la riboceína? Recupera las funciones de glutatión, limpia la célula, recupera el núcleo y el núcleo vuelve a ordenar, como sargento, ordena a la célula que haga lo que tiene que hacer y se acaba. Y aquí viene otro punto más, que ya lo dije en una charla y lo voy a nombrar rápido. Ténganlo como una verdad absoluta y después ustedes la pueden investigar. Para los que saben qué significa esto. Esto que les voy a decir, por favor, métanselo como cuando nos enseñaron el Padre Nuestro. Ni siquiera nos dijeron que lo analicemos, lo aprendimos. Aprendan esto, por favor, como una verdad absoluta e irrefutable. Todo ser humano necesita que su pH en sangre arterial sea alcalino y que tenga el valor de 7.45. Hay pH ácido y pH alcalino. Cuando es alcalino de 7.45, la persona está en excelentes condiciones de salud. Pero aquí viene la verdad verdadera que deberíamos, de repente se me ocurre como una aportación a la empresa Max Internacional, esto para Eduardo, para Emilio, para José, se me ocurriría ponerle en algún lugar de aquí un escrito que diga lo siguiente, por favor escuchen. La célula cancerígena no puede vivir en un medio alcalino de 7.45. Repito, la célula cancerígena, sea cual sea, no puede vivir en un medio alcalino de 7.45. Pregunta inmediata, ¿cómo se cura el cáncer? Es increíblemente tan fácil como eso. Entonces, vuelvo a preguntar, siempre pregunto y disculpen, nadie me para bola, lo dejo otra vez flotando. ¿No les parecería que es válido hacer un taller práctico donde me permitan enseñarles cómo alcalinizar el día a día? Arterial, tu sangre arterial sea alcalina con 7.45, el único elemento que tenemos que hacer es alcalinizarnos.
y de eso no se necesita ni siquiera tratamiento. Pero aquí viene la excelente noticia, pues. Resulta que si usamos riboceína en cantidades adecuadas, las células se alcalinizan. Pregunto yo, ¿acaso alguien puede dudar de si es necesario o no usar riboceína? Es en serio lo que les digo. Si por último ya sabemos que la riboceína te alcaliniza también, y que tu célula está limpia, y que tu núcleo está perfecto, y que todo está en excelentes condiciones, por Dios, vamos a morir de viejos. Y respondiendo a la pregunta de la dama, agradeciéndole la paciencia, porque yo no me olvido, ¿por qué a los niños les da cáncer? Porque hay mutación genética, y les voy a decir datos concretos, y aquí voy a poner el dedo en la llaga, y no me importa, porque cuando la verdad es una sola, ¿no es cierto? Y en la Biblia dice que solo la verdad nos hará libres. Por lo tanto, mi obligación es de decir la verdad. Ustedes tengan el derecho de tomarla o no, pero se las digo. El tema de manejar toda la información que nosotros tenemos tiene que tener siempre un objetivo y tiene que tener siempre un conocimiento científico. Si nosotros entendemos que la célula se va a estar en perfectas condiciones con un medio alcalino y que la única solución que tenemos que hacer es poner nuestra célula en medio alcalino, que yo creo que ya los aplausos fueron decidores en el